en sus trabajos de la inmunosenescencia, el sistema inmune, sobre el cual trabajó en su tesis de doctorado. Doctora, igual muchas gracias por colaborar con el programa y con el semillero, entonces le damos la palabra. Listo, gracias, profe. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy, pues la clase se va a centrar en una pequeña introducción sobre lo que es la respuesta inflamatoria. Voy a apagar mi cámara porque creo que el internet, la señal que tengo de internet no está muy buena, entonces para que no se vaya a cortar la voz. Si me dejan de oír o dejan de ver la presentación, les agradezco que me interrumpa para no perder eh, el avance de la presentación. Entonces, como les decía, en la primera parte de la sesión vamos a ver la respuesta inmune innata frente al estrés o injuria tisular o propiamente a la infección, y es la respuesta inflamatoria. Y posteriormente vamos a hablar de cómo cuando ocurre una estimulación persistente de las vías inmunológicas a lo largo de la vida, resultado del encuentro con múltiples patógenos, pues eso nos va a desencadenar algo que se ha descrito como la inflamación crónica de bajo grado, que ha sido incluido dentro de los hallmarks del envejecimiento y hoy en día subyace al desarrollo de múltiples enfermedades crónicas no transmisibles asociadas con el envejecimiento. Y está íntimamente relacionado con la inmunosenescencia, que es el envejecimiento propio del sistema inmunológico. Entonces, la inflamación como tal, ustedes saben que la respuesta inflamatoria normalmente pues, suele ser local en respuesta a una lesión puntual sobre el tejido y se caracteriza por enrojecimiento, calor, dolor e hinchazón. Entonces, la respuesta inflamatoria, como les decía, es la forma que tiene el sistema inmunológico de luchar contra la infección por patógenos o contra la injuria. Se caracteriza por la infiltración leucocitaria, por la producción de múltiples proteínas plasmáticas y finalmente esta respuesta lo que busca finalmente es lograr la reparación de los tejidos. Eso, pues, eso es lo que busca una respuesta inflamatoria aguda, corregir ese estrés inicial que favorece toda esta infiltración y extravasación de células y de proteínas para finalmente corregir pues ese estrés que inicialmente generó el daño tisular y reparar el tejido. A eso es lo que se conoce como una respuesta inflamatoria óptima. Se produce la lesión, llegan las células inmunológicas, se genera todo el proceso inflamatorio, pero finalmente hay una reparación del tejido. Sin embargo, hay diferentes circunstancias en que esa respuesta inflamatoria puede ser descontrolada y es lo que se describe, por ejemplo, en la sepsis, cuando hay una infección que generalmente empieza a ser sistémica y se produce una respuesta inflamatoria desregulada a la infección que puede poner en riesgo la vida del individuo y pues generando unas alteraciones sistémicas que conducen al choque séptico y a la disfunción multiorgánica. Hoy en día, esa respuesta inflamatoria sistémica, que es descontrolada a la infección como la sepsis, es uno de los retos en el manejo médico en las unidades de cuidado intensivo y es todavía peor cuando se trata en el contexto del adulto mayor. La respuesta inflamatoria como tal, entonces, en respuesta a la infección o al estrés tisular, esta respuesta inflamatoria aguda puede ocurrir en minutos, a horas e incluso días, mientras que el proceso de inflamación crónica, pues es cuando la inflamación como tal no logra eliminar la infección o la injuria tisular es prolongada. En el caso de la inflamación crónica de bajo grado, se da como consecuencia, por ejemplo, de la disbiosis con el envejecimiento y la alteración de las membranas intestinales y, como les decía, secundario al persistente reencuentro con patógenos o incluso, por ejemplo, en poblaciones como la nuestra, cuando hay una infección persistente como es la infección por citomegalovirus. Dependiendo la gravedad, ¿cierto?, de esta respuesta inflamatoria o la intensidad mejor de esa respuesta inflamatoria, pues puede haber una alteración fisiológica con pérdida de la función del órgano o tejido comprometido. Entonces, la inflamación como tal se define como una respuesta inmediata del cuerpo al daño causado por patógenos. Karen, sí, señora. Sí, doctora, una pregunta. Tú hablabas de que la inflamación tiene pues una respuesta crónica, ¿no? Pero hablabas de que esa respuesta crónica se puede dar en bajo grado. Entonces, una respuesta crónica de alto grado, ¿cuál sería? De alto grado, lo que pasa es que cuando hablamos de alto grado, podría ser, por ejemplo, desregulada y esa realmente de alto grado implica el compromiso funcional y sistémico del individuo. Entonces, realmente una respuesta inflamatoria de alto grado persistente llevaría a la muerte, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, durante la sepsis? El organismo no puede sobrevivir a una respuesta inflamatoria intensa. ¿Sí me hago comprender? Ok, o sea, pero entonces digamos que se mantendría en el tiempo, ¿no? Porque se supone que la respuesta de inflamación crónica es mucho más larga que la aguda, entonces, Ujú. si es de alto grado, no sé, aparte de la sepsis, ¿qué otro tipo de patología podría llegar a ser? Eh,
por ejemplo, diferentes infecciones oportunistas, por ejemplo, no sé, se me ocurre cuando hay alteraciones en el sistema gastrointestinal que pueden favorecer la respuesta inflamatoria. Si esa respuesta es intensa, que sería lo contrario a la definición de bajo grado, esta respuesta inflamatoria intensa termina alterando la homeostasis de los demás órganos, que es lo que ocurre durante la sepsis. Entonces, no, si persiste en el tiempo, lleva a una pérdida de la homeostasis que puede causar la muerte, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el choque séptico. Las personas que no resuelven el choque séptico en las primeras 48 horas fallecen. ¿Sí? Y que eso de pronto lo vamos a ver en uno de los artículos que se va a presentar durante el seminario, y es como el organismo, la forma de contrarrestar esa respuesta inflamatoria desregulada es llevar el sistema inmune hacia el otro lado, que es la inmunoparálisis. ¿Sí? Pero una respuesta inflamatoria intensa no se mantiene a largo plazo porque genera una pérdida de la homeostasis que pone en peligro la vida. Un organismo no sobrevive a largo tiempo con una inflamación intensa. Listo, doctora, gracias. Entonces, básicamente por eso se le deja como esa característica de esa inflamación crónica de bajo grado, porque finalmente el sistema, pues ahí va, ¿no? Se va adaptando a pesar de que hay unas citoquinas proinflamatorias circulantes que están, como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, que son propios de la respuesta inmune innata de inflamación, están elevados, ¿cierto? No están a un nivel que puedan causar una pérdida de la homeostasia general, como si lo causa o si se causa, por ejemplo, durante la sepsis. Entonces, sí hay un aumento, ¿cierto? Pero pues el organismo ahí va. El problema es que esa inflamación persistente va a ser como el ambiente propicio para el desarrollo de múltiples enfermedades. Eso, incluso hoy en día, a eso se le conoce como memoria inmune innata, ¿sí? O entrenamiento inmune innato. Cuando ustedes les enseñan en inmunología la respuesta inmunológica, pues una de las características de la inmunidad adaptativa es la generación de memoria a largo plazo, y que la inmunidad innata es una respuesta aguda, ¿cierto? Que no genera memoria y que no, pues no es a largo plazo y es mucho más rápida que la memoria inmunológica adaptativa. Pero en la última década se ha descrito, por ejemplo, que esa respuesta inmune innata puede generar memoria, y esa memoria puede generar cambios en las células hematopoyéticas pluripotenciales que va a persistir en el tiempo. John Alexis, ¿quieres decir algo? Don Alexis, aló, aló, aló. John Alexis Agudelo, ¿está escuchándonos? Bueno, ya lo siento. Bueno, sí, sigue, Ivonne, gracias. Listo. Entonces, en el caso, entonces, básicamente la diferencia sí va a ser en términos de tiempo. Entonces, esa inflamación aguda es en respuesta, pues se da en un corto plazo, ¿cierto? Y va a favorecer, generalmente, si se resuelve adecuadamente, pues va a favorecer la reparación del tejido o el órgano lesionado. Entonces, básicamente se caracteriza por la infiltración de leucocitos a la región dañada, la eliminación del estímulo y la reparación del tejido. En el caso de la inflamación crónica, que es muy buena la pregunta que hizo Karen Dayana, sí, pues es una inflamación, hay una desregulación de la respuesta inmune, pero si fuera intensa, como en algunos casos se da la inflamación aguda, pues eso terminaría alterando el equilibrio interno del organismo. Entonces, la inflamación crónica, pues básicamente es que va a ser prolongada, ¿cierto? Y no necesariamente implica la reparación de los tejidos, sino por el contrario, un imbalance entre la destrucción y los intentos de reparación del tejido, que lo podríamos, por ejemplo, relacionar sobre todo pues con la inmunosenescencia durante el envejecimiento. Se ha descrito esa inflamación crónica de bajo grado en enfermedades como la diabetes mellitus, que termina destruyendo, ¿cierto? No solo los receptores que sensan la insulina en las células, sino también las células que van a producir pues la insulina. También se ha descrito, por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares con el entrenamiento inmune innato en monocitos y pues el favorecimiento de las placas ateromatosas, por ejemplo, en la enfermedad coronaria isquémica. Perdón. Denme un segundito que estoy con tos. Listo. Entonces, dentro de la respuesta inflamatoria, pues va a tener unos desencadenantes que nos van a producir esa respuesta del tejido, que, como les decía, se va a caracterizar por la infiltración de leucocitos y proteínas del plasma que van a migrar hacia el lugar de la infección. ¿Cuáles son esos disparadores de la inflamación? Entonces, generalmente la infección, ¿cierto? Entonces, la infección por microorganismos, lesiones tisulares y pues el estrés celular o la malfunción. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en la unidad de cuidado intensivo, es típico ver respuestas inflamatorias cuando hay politraumatismos severos, entonces lesiones importantes en el tejido, e incluso, por ejemplo, cuando hay ahogamiento, se produce una respuesta inflamatoria que es, en este caso, una respuesta inflamatoria estéril, que es diferente, por ejemplo, a lo que sucede durante la infección. Entonces se produce
infiltración de leucocitos, los leucocitos pues van a favorecer la migración principalmente de células innatas, y estas al activarse pues van a producir una serie de mensajeros químicos como quimioquinas y citoquinas para favorecer la migración de otras células inmunológicas y desarrollar todo el proceso inflamatorio. Entonces, dentro de esas proteínas plasmáticas que van a ingresar al sitio inflamatorio, pues están proteínas del complemento, anticuerpos y reactantes de fase aguda. Entonces, dentro de la propuesta fisiológica, ¿cierto?, de qué va a ser esa inflamación, es pues una defensa del hospedero contra la infección, favorecer la reparación tisular cuando hablamos de injuria tisular, y adicionalmente en un intento de restaurar la homeostasis del organismo cuando se producen pues, situaciones de estrés. Que se puede ver, por ejemplo, muy típico durante el ejercicio, cuando se hace ejercicio de alta intensidad o ejercicio de fuerza con grandes pesos para favorecer la hipertrofia muscular. Entonces hay ruptura del tejido muscular, se favorece la inflamación, y finalmente pues lo que busca el tejido es pues recuperar la homeostasis. Y por eso es que después de esos ejercicios pues tenemos de esos entrenamientos duros o de alta intensidad, que generalmente son en gestos de alto rendimiento, pues se tienen unos tiempos asociados con dolor, inflamación, aumento de la temperatura y demás, típico de las características del proceso inflamatorio. Las consecuencias patológicas, por ejemplo, cuando no se tiene una resolución adecuada de esa respuesta inflamatoria, entonces lo vemos, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, que, por ejemplo, asociado con la pregunta que hizo Karen Dayana, muchas veces en el lupus, ¿cierto? Vemos que las crisis lúpicas se relacionan con ese incremento en la actividad inmunológica que pues es esa respuesta desregulada. La inflamación, ¿cierto?, que va a generar el daño tisular y pues obviamente la sepsis. En el caso de la respuesta a la reparación tisular, uno muy conocido pues es la fibrosis pulmonar. Entonces nosotros, por ejemplo, en el laboratorio del doctor Parra se trabaja sobre la fibrosis pulmonar idiopática, y entonces como una activación irregular de la respuesta inmune dentro del pulmón pues va a favorecer el desarrollo de la fibrosis, y esa fibrosis pues directamente alterar la membrana alveolo capilar y se genera una enfermedad degenerativa y severa como la fibrosis pulmonar idiopática, que va a ser, pues va a llevar a la persona a la necesidad de un trasplante pulmonar. También la inflamación en el tejido puede favorecer la transición epitelio-mesenquimal. Entonces, interleuquinas como la interleuquina 6 y la interleuquina 8 van a favorecer esa transición epitelio-mesenquimal, que va a generar el ambiente propicio para el crecimiento de las células transformadas y el desarrollo de tumores. Y finalmente, por ejemplo, ese cambio en el equilibrio interno del organismo puede favorecer el desarrollo de enfermedades y enfermedades inflamatorias. Nosotros veíamos que lo que les decía, entonces, por un lado está la respuesta inflamatoria aguda a una lesión que puede ser por infección, ¿cierto? Una lesión del tejido. Esta respuesta inflamatoria pues tiende finalmente a controlarse y lograr la reparación y la curación del tejido lesionado o de la infección o la eliminación del patógeno que causó la infección. Sin embargo, en circunstancias donde esa inflamación persiste, que es cuando hay inflamación crónica, pues puede favorecer el desarrollo de enfermedades inmunológicas, el cáncer y otras enfermedades inflamatorias del envejecimiento, como las que ustedes conocen como enfermedades crónicas transmisibles. Cuando ustedes ven patología, pues la patología hace muchos años tenía como una fisiopatología descrita a estas enfermedades, pero en los últimos años, desde que se acuñó el término más o menos hacia el 2003 por Claudio Franceschi, un inmunólogo italiano, se ha descrito cómo la inflamación subyace al desarrollo de múltiples de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Hablamos de enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, demencia, diabetes mellitus, etc. Entonces, ya propiamente hablando de la respuesta inflamatoria aguda, entonces, ¿alguien levanta la mano? No, parece que no. Un segundo. No veo a nadie con la mano levantada. Un segundo, porque tengo que resolver una cosilla. Entonces, en la respuesta inflamatoria aguda, básicamente se caracteriza, como les decía, por la migración de leucocitos y proteínas plasmáticas al sitio de la infección o de la lesión. En las lesiones principalmente microbianas, entonces se va a desencadenar, esos desencadenantes de fase aguda, que son los que vemos acá, van a depender principalmente de los patrones de los receptores de reconocimiento de patrón. Perdón, de los receptores de reconocimiento de patrón. Entonces tenemos unos receptores, ¿cierto?, que van a reconocer patrones moleculares que son
característicos de algunos patógenos. Entonces, por ejemplo, está el LPS en algunas bacterias como las gram negativas. Tenemos también unos patrones de reconocimiento del daño cuando es causado propiamente por el daño de las células. Entonces, la salida de contenido intracelular como proteínas de choque térmico, ATP, etcétera, son reconocidos por esos receptores de reconocimiento del daño que están en las células inmunes innatas, principalmente descrito en ellas, ¿cierto? Que van a favorecer la respuesta inmunológica. Como les decía, el concepto de memoria inmune innata que viene siendo estudiado en la última década ha mostrado, y eso es también asociado, pues, se está empezando a trabajar un cambio de paradigma de la inmunología, y es que esa respuesta inmunológica que innata, que se había asociado, se había descrito principalmente en esas células inmunes innatas como monocitos macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, NKs, también se ha visto, por ejemplo, en células como los fibroblastos, células endoteliales, células epiteliales. Entonces tenemos como una inmunidad extendida, ¿cierto? Y diferentes tipos celulares capaces de reconocer esos patrones moleculares asociados a daño o asociados a patógeno y activar esta respuesta inmunológica. Entonces, la activación de estas células pues, va a generar la producción de diferentes mediadores inflamatorios, como son la secreción de quimioquinas, citoquinas, para la activación de otras células inmunológicas y para básicamente también favorecer la producción de otros mediadores que pueden favorecer la reparación tisular. Entonces, estos mediadores químicos y toda esta respuesta inflamatoria va a tener un efecto principal, que es el que está descrito acá, que es básicamente el exudado inflamatorio local. Entonces, es por eso que vemos esos cambios en el tejido inflamatorio, que es el calor, el enrojecimiento, y es básicamente, y la vasodilatación, que va a favorecer básicamente ese exudado de las proteínas plasmáticas y la posibilidad de la extravasación de esas proteínas plasmáticas y de los leucocitos al sitio o al órgano o al tejido que requiere reparación. Dentro de las células inmunes innatas que tienen un mayor juego dentro de esta respuesta inflamatoria están los neutrófilos. Entonces, los neutrófilos, ¿cierto? Que recuerden cuando ustedes ven el conteo de glóbulos blancos totales, los neutrófilos dentro de ese conteo total son más o menos el 60 al 80% de ese total de glóbulos blancos, son los encargados o son las células por excelencia de esa respuesta primaria. Entonces, los neutrófilos migran al sitio de la infección y básicamente intentan eliminar los patógenos a partir de la producción de las NETs que han sido descritas en ellos. Es básicamente la secreción, ¿cierto? De unos gránulos que pueden ser como radicales libres de oxígeno, ¿cierto? O nitrógeno, que van a favorecer la destrucción de esos patógenos. Como les decía, una respuesta inflamatoria exitosa. Un segundito. La respuesta inflamatoria exitosa, pues básicamente va a favorecer la eliminación de los agentes infecciosos y es seguida de una fase de resolución y de reparación. Esa fase de resolución y de reparación está mediada principalmente por macrófagos que han sido reclutados al sitio de la infección y que son macrófagos residentes de tejido. Adicionalmente, a la medida que se da la respuesta inflamatoria, ¿cierto? Llegan todas las células inmunológicas, como les decía, viene también una respuesta que trata de controlar la inflamación. Una inflamación exagerada se ha asociado con pérdida de la homeostasis, daño tisular, y por ejemplo, cuando que se vuelve sistémica y descontrolada, que es lo que se conoce como sepsis, se puede desarrollar choque séptico y disfunción multiorgánica, que es lo que finalmente termina llevando al individuo a la muerte. Entonces, una vez se inicia la inflamación, el sistema también está generando unos mecanismos para contrarrestar la inflamación y, por ejemplo, las lipoxinas para inhibir el reclutamiento de más células y favorecer el reclutamiento de monocitos para eliminar las células muertas e iniciar la remodelación del tejido. Entonces, básicamente, la respuesta inflamatoria tiene que ser controlada, ¿cierto? Finamente regulada para evitar el daño y favorecer la remodelación del tejido. Entonces, una inicial infiltración de neutrófilos que se da cuando hay activación de estos por los receptores de reconocimiento de patrón se reemplaza, ¿cierto?, por la infiltración de macrófagos y linfocitos T que van a eliminar las células dañadas y va a favorecer la remodelación del tejido. Cuando este equilibrio, ¿cierto?, entre la infiltración de neutrófilos y posteriormente el reemplazo por macrófagos y linfocitos T es deficiente, es lo que va a favorecer el estado inflamatorio crónico. Pero recuerden que ese estado inflamatorio crónico pues no puede ser muy intenso, porque intenso causaría la pérdida de la homeostasis y la muerte, sino es un estado inflamatorio crónico que va a favorecer el daño de los órganos y el desarrollo de diferentes enfermedades. El tipo, ¿cierto?, del estado inflamatorio pues va a cambiar dependiendo del tipo de linfocitos T presentes. Entonces, lo que les decía, hay unas enfermedades que son propias por ejemplo, de persistencia de monocitos y otras que es
que son asociadas, por ejemplo, a la calidad de los linfocitos T presentes. Por ejemplo, ha sido muy descrito hoy en día que las personas ya sobreviven y logran llegar pues a edades avanzadas con la infección por virus de la inmunodeficiencia humana. Se ha descrito que hay un deterioro en los linfocitos T. Esa disfunción de esos linfocitos T se ha descrito como agotamiento, y estos tienen, sobre todo en los tejidos o donde reciben, favorecen unas respuestas inflamatorias persistentes que con el tiempo pues favorecen el daño de los tejidos. No sé si me siguen todos hasta ahí. Si voy muy rápido me dicen y volvemos a comenzar. Entonces, dentro de la vía inflamatoria como tal descrita, entonces tenemos unos inductores, ¿cierto? Que en este caso tenemos patógenos que infectan el tejido, se produce el daño y se activan los sensores de reconocimiento los sensores que son los patrones los receptores de reconocimiento de patrón, como los Toll-like receptor, ¿cierto? Que están presentes en diferentes células de la inmunidad innata como macrófagos y células dendríticas. Una vez estos receptores, ¿cierto? Sensan esos patrones moleculares, se activan vías de señalización que van a generar la secreción de diferentes mensajeros químicos como las citoquinas y las quimioquinas. Entre los mediadores, entre las citoquinas características de la respuesta inflamatoria está el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 6, quimiosinas como CCL2, XL8. También se producen unos moléculas que van a favorecer la vasodilatación local como la histamina y la bradykinin, y unos ecosanoides que también van a favorecer esa alteración en la permeabilidad para la migración tisular. Entonces, dentro de las vías inflamatorias propias, ¿cierto? Vamos a tener que diferentes patrones moleculares pues van a tener sus receptores específicos y unos mediadores que van a ser activados por esas células. Entonces, por ejemplo, el LPS, que como les decía, hace parte es del componente de la membrana celular de bacterias gram negativas, va a activar principalmente el TLR4, y una vez activada el TLR4 de diferentes células inmunes innatas, se va a favorecer la secreción de factores de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 y prostaglandina 2, ¿cierto? Estos mediadores pues, van a tener efectos sobre células endoteliales, hepatocitos, otras células inmunológicas, el hipotálamo, entre otros. Vamos a tener alergenos, ¿cierto? Que van a tener sensores como la inmunoglobulina E, que va a producir aminas vasoactivas y va a tener efectos, pues, obviamente, sobre las células endoteliales y las células del músculo liso. Algunos como los cristales de urato, ¿cierto? Vamos a tener sensores como el LP3 para producir mediadores como la interleuquina 1 beta y efectos sobre las células endoteliales, hepatocitos, otras células inmunológicas y finalmente el colágeno, que va a tener receptor sobre el factor no sé, Ageman, que va a producir bradykinin. Obviamente la bradykinin pues tiene un efecto directo sobre las células endoteliales y el músculo liso para favorecer la vasodilatación y así producir favorecer la extravasación de células. Entonces, dentro de la parte inicial les había dicho que tenemos una forma, como se ha descrito que la inflamación puede ser estéril, ¿cierto? Cuando se da por unos estresores internos que van a causar alteración de la homeostasis y favorecer la activación para la respuesta inflamatoria. Y unos inyectores exógenos que generalmente están asociados a patógenos, como los receptores, como los estímulos microbianos. Entonces tenemos que los microbios, ¿cierto? Tienen patrones moleculares asociados a patógenos, como el que les hablé previamente, el LPS, se me fue, LPS, que hace parte de la membrana de las bacterias gram negativas y otros factores de virulencia, ¿cierto? Unos no microbianos, alergenos, irritantes, por ejemplo, en Bogotá en los últimos 20 años han incrementado las enfermedades inflamatorias del tracto respiratorio superior, de las vías aéreas superiores, y esto asociado con el material particulado, que cada día pues aumenta el porcentaje de este material particulado en el ambiente, y sobre todo, por ejemplo, en épocas de sequía que se encienden las alarmas de la calidad del aire, pues estos factores irritantes, ¿cierto? Que son pues no microbiales en un principio, pueden favorecer y ser inductores exógenos de la respuesta inflamatoria. Entonces, cuerpos extraños y pues algunos componentes tóxicos. Dentro de los inductores de la inflamación endógenos están pues los derivados de la célula, ¿cierto? De tejido, plasma o de la matriz extracelular, y básicamente estos se liberan cuando hay estrés celular, alteraciones funcionales o muerte celular propiamente. ¿Listo?
Entonces, dentro de los mediadores, que era lo que veíamos previamente, entonces estamos viendo básicamente estas vías inflamatorias: inductores, sensores, mediadores y pues los efectos de la respuesta inflamatoria. Entonces, ya aquí estamos describiendo los principales inductores de la respuesta inflamatoria, y dentro de los mediadores vamos a tener las aminas vasoactivas, entonces las capacidades de secretar estas células activas, histamina y serotonina, que van a favorecer la vasodilatación de los vasos y la permeabilidad vascular. Péptidos vasoactivos, entonces, por ejemplo, el factor de Hagemann lo habíamos visto, activa la cascada de calicreína y quinina, y pues básicamente va a favorecer la secreción de bradicimina, que también pues, va a favorecer la vasodilatación. Se me había olvidado hablar previamente que dentro de todos esos factores que van a favorecer la respuesta inflamatoria inicial, hay una parte muy importante, que son las proteínas de complemento. No sé si Nicolás está conectado. Pues el sistema de complemento casi que requiere toda una sesión completa. Básicamente la activación del complemento, ¿cierto? Implica toda una cascada proteolítica por las cuales pues, unas enzimas precursoras que son inactivas, ¿cierto? Se van a cambiar a partir de proteasas que clivan algunos lugares y van a inducir la actividad proteolítica propiamente de la cascada de complemento. Cuando se ha descrito el mecanismo de la sepsis, por ejemplo, se describe un papel muy importante del C5A del complemento, que es una anafilotoxina que va a favorecer una respuesta desregulada y está asociada con un eje que hay en la sepsis entre las células inmunológicas y la vasculatura y las células endoteliales, que va a favorecer una trombosis distal, sobre todo en vasos muy pequeños, y estos pacientes, cuando hacen choque séptico que alteran la presión arterial media, hacen hipoperfusión tisular, además del daño sistémico en la hemodinamia, esos pacientes tienen tendencia a hacer microtrombos que van a alterar la perfusión propia de los tejidos, y se favorece el daño distal, pues la circulación distal y pues la oxigenación y el nutriente de esas células distales. Entonces, volviendo otra vez al tema, que me fui muy lejos, el C5, esta anafilotoxina C5A, pues está asociado, tiene un papel descrito muy importante cuando hablamos de sepsis, que es una respuesta inflamatoria desregulada. Entonces, como tal, las proteínas de complemento promueven la proliferación de granulocitos y el reclutamiento de monocitos al sitio de la infección. Unos mediadores lipídicos, que por ejemplo está la prostaglandina E2, que pues inducen hiperalgesia, ¿cierto? Y son pirógenos. Citocinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, que son por excelencia las citocinas de la respuesta inflamatoria. Ellas van a favorecer la activación del endotelio y la migración de otras células inmunes, y adicionalmente la inducción de la respuesta de fase aguda como tal. Quimiosinas, diferentes quimiosinas, ya hemos visto CCL2, XL8, controlan la estratificación de los leucocitos y básicamente pues van a favorecer la quimiotaxis de las células inmunológicas a los sitios afectados. Y finalmente, enzimas proteolíticas como las catepsinas y las metaloproteinasas de la matriz, que van a favorecer la degradación de la matriz extracelular y la remodelación tisular y la migración de los tejidos. Esto para finalmente regular, ¿cierto?, la respuesta inflamatoria y lograr el objetivo último, que es el control de la infección y la reparación de los tejidos. Y finalmente los efectores, entonces los tejidos y las células, ¿cierto?, donde pues ha sido alterada la función y van a ser afectados por el proceso inflamatorio. Entonces, vamos a tener que toda esa respuesta inflamatoria puede tener unos efectos finales sobre las células afectadas, ¿cierto?, que son la apoptosis programada, por ejemplo, durante el desarrollo. Entonces, las células pues son eliminadas por macrófagos, ¿cierto?, sin consecuencias adicionales sobre el tejido. Hay una apoptosis que puede ser inducida por estrés. Los macrófagos en este caso deberían inducir una respuesta de reparación sobre el tejido. La apoptosis inducida por la infección, que es un tipo de muerte programada que ha sido descrita ya como piroptosis. Entonces, los macrófagos, básicamente, pues como se describe propiamente la respuesta inmunológica, que es la defensa del anfitrión, pues va a promover la generación de una respuesta inmunológica. Y una apoptosis inducida por respuestas inflamatorias o inmunes, entonces el reconocimiento de las células apoptóticas por macrófagos, que básicamente debería resultar en la inducción de vías antiinflamatorias e inmunosupresoras para controlar esa respuesta inmune y que no se amplifique esa respuesta inmunológica y se termine lesionando más tejido. Entonces aquí ya lo vemos dentro de, pues en el diagrama como tal. Entonces tenemos unos inductores de la respuesta inflamatoria, que son los patógenos, ¿cierto?, con sus patrones moleculares como tal, son reconocidos por las células inmunes innatas del hospedero. Estas células pues pueden infectar algunas células y generar daño, ¿cierto? Esas células dañadas pues también van a producir unos patrones moleculares asociados a daño que también nos van a activar nuestras células inmunológicas.
En este caso, los monocitos, ¿cierto?, que son activados, son capaces de producir diferentes citoquinas, como interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, e interleuquina 1, también quimiosinas como CCL2 y CCL3, otras como interleuquina 8, ¿cierto? Estas diferentes mediadores que están produciendo las células inmunes activadas van a tener efectos, entonces, por ejemplo, en los hepatocitos, ¿cierto? Para generar proteínas de fase aguda, ¿cierto? Como proteína C reactiva, ferritina. Adicionalmente, pues teníamos unos efectos sobre el hipotálamo, entonces para la producción de unos efectos sistémicos, que es lo que vemos, por ejemplo, durante las infecciones por virus, por ejemplo, respiratorios como fiebre, somnolencia, ¿cierto? Anorexia y dolor. La activación de otras células inmunológicas para favorecer el reclutamiento de estas células como los neutrófilos al sitio de la infección. Adicionalmente, la activación del endotelio para favorecer la migración de otras proteínas plasmáticas, ¿cierto? La activación del complemento. Y finalmente, ese llamado de otras células inmunológicas va a favorecer, aquí vemos los neutrófilos con la generación de sus redes, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso de radicales libres, y células inmunológicas para que lleguen a hacer fagocitosis y destrucción de los patógenos. Y finalmente, la producción de otras células, de otras quimioquinas y de otras células como los linfocitos T y los linfocitos TH1, que van a favorecer la secreción de otras citoquinas como interleuquina 17, interleuquina 12, interleuquina 18, que van a completar, ¿cierto?, esa respuesta inflamatoria para la defensa del hospedero. Entonces, en este diagrama, básicamente estamos viendo el resumen de lo que les venía presentando en las diapositivas anteriores con relación a la respuesta inmune. En la medida que se logra, ¿cierto?, esa respuesta inflamatoria para controlar la infección, ¿cierto?, también se empieza a generar una recuperación de la homeostasis mediante unas moléculas que van a favorecer la inhibición de esa respuesta inflamatoria. Entonces, una está, por ejemplo, la secreción del receptor libre de la interleuquina 1 para inhibir, ¿cierto?, esa respuesta de la interleuquina 1 beta. Por ejemplo, la prostaglandina E2 va a favorecer también la inhibición de esa interleuquina 1 beta. Adicionalmente, los monocitos pueden empezar a secretar una citoquina antiinflamatoria como la interleuquina 10 y así, pues, de alguna manera detener esa secreción de citoquinas proinflamatorias y, por ejemplo, aparecen células como los linfocitos T reguladores y los linfocitos T helper 2 que van a secretar más interleuquina 10 y la interleuquina 4 para inhibir, ¿cierto?, esa secreción de los otros linfocitos T de interleuquinas proinflamatorias como la interleuquina 17 y el interferón gamma. Entonces, esa es una forma de inhibir, ¿cierto?, la secreción de más citoquinas proinflamatorias y de revertir esa respuesta inflamatoria. Entonces, normalmente, cuando los tejidos en un estado basal, ¿cierto? Tenemos, tenemos unos macrófagos residentes de tejido que van a favorecer la homeostasis. Cuando el tejido, ¿cierto?, presenta un estrés o una alteración funcional, pues estos macrófagos residentes de tejidos van a ser inductores de una respuesta inflamatoria. Y ya cuando hay como tal daño o infección, y por ejemplo este que es para inflamación, lo vemos mucho, por ejemplo, en la disbiosis que se presenta con el envejecimiento. Entonces, adicionalmente a esa inflamación crónica de bajo grado, también ha sido descrito en los últimos años algo que se conoce como meta-aging. Entonces, es como la dieta occidental con el tiempo favorece la pérdida de esas membranas intestinales y las células inmunes residentes pues empiezan a tener una respuesta inflamatoria que va a favorecer pues el desarrollo de enfermedad. Y ya como tal, el daño y la infección que va a activar propiamente a esos macrófagos residentes para generar una respuesta inflamatoria. Entonces, pasando ya a esa respuesta inflamatoria, antes de arrancar con esto, entonces, la respuesta inflamatoria, ¿cierto?, que se da, pues se ha descrito principalmente durante la infección, activa las células inmunes innatas para eliminar las células dañadas y los patógenos que causaron la infección y finalmente lograr la reparación tisular y la detención de esa respuesta inflamatoria. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos en este tercer estado de acá? Sin embargo, durante nuestra vida, con los hábitos de vida, no, la dieta occidental o, por ejemplo, el sedentarismo, vemos que aparece un hallmark del envejecimiento, que es la inflamación crónica de bajo grado, o también descrito como inflammaging. El inflammaging, acuñado en el 2003, ya hay diferentes artículos que lo relacionan con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, cáncer, depresión, demencia, osteoporosis, sarcopenia, anemia, ¿cierto? Y este inflammaging está directamente relacionado con la fragilidad. Un adulto mayor frágil es un adulto que tiene mayor inflamación crónica de bajo grado, casi que es una relación lineal. Y esa fragilidad está directamente relacionada con pérdida de la capacidad funcional, ¿cierto? Y mayor mortalidad, morbimortalidad. Hasta aquí todos. ¿Alguna pregunta de la respuesta inflamatoria aguda? No, señora, por ahora no.
Listo. Entonces, la inflamación crónica de bajo grado es una característica de la inmunosenescencia. Hay un autor que es López Otín que en el 2013 publicó en Cell los hallmarks del envejecimiento. Eran las características claves del envejecimiento. Él hizo una como reactualización de ese artículo que ha sido muy citado en todos los que estudiamos envejecimiento. El año pasado, en el 2023, adicionó a esos hallmarks de envejecimiento la inflamación crónica de bajo grado, que como les digo está en la base del desarrollo de múltiples enfermedades. Y con el envejecimiento vemos una pérdida de la funcionalidad de linfocitos T y adicionalmente una acumulación de células senescentes en los tejidos. Las células senescentes son células que tienen detención irreversible del ciclo celular, pero no entran en muerte celular programada, sino quedan ahí residentes del tejido, ¿cierto? No funcionan adecuadamente, pero son muy activas metabólicamente. Y dentro de esa como son muy activas metabólicamente, son capaces de secretar múltiples mensajeros químicos, que es lo que se ha descrito como fenotipo secretor asociado a senescencia. Se han descrito muchísimos mediadores, cantidades de mediadores, por ejemplo, en fibroblastos senescentes, y ese SAPS se ha desarrollado con la transición epitelio-mesenquimal para el desarrollo, por ejemplo, de tumores y también con el desarrollo de otras enfermedades. Esa persistencia, ¿cierto?, de ese ambiente proinflamatorio en los tejidos, pues va a favorecer el daño del tejido, mayor, por ejemplo, circulación de patrones moleculares asociados a daño, necroptosis, alteración del microbioma, ¿cierto? Y eso, pues, asociado con inmunosenescencia de células inmunes innatas, como les decía, la inmunosenescencia se define como envejecimiento inmune prematuro. Karen. Doctor, una pregunta. ¿Esta acumulación de células senescentes pueden también, digamos, que ocurrir en una persona joven o solamente es causante de envejecimiento? Las células senescentes, una célula puede entrar en senescencia por diferentes estímulos estresores. Entonces nosotros, todo nuestro tejido, todo nuestro organismo está recibiendo continuamente estímulos estresores y hay unas células que entran en muerte celular programada, otras que pueden entrar en senescencia. Sin embargo, el sistema inmunológico es el encargado, las células inmunes son las encargadas de remover esas células senescentes de los tejidos, ¿no? Entonces, un organismo joven puede tener diferentes células senescentes, pero el sistema inmune las elimina, las está limpiando continuamente de nuestro organismo, ¿no? Durante el desarrollo fetal, por ejemplo, las uniones interdigitales, las células de las uniones interdigitales entran en un proceso de senescencia y son eliminadas para pues, lograr la separación de los dedos, que es el desarrollo normal, ¿sí? Entonces, senescencia a lo largo de nuestra vida, nuestras células entran en senescencia a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, el sistema inmune es el encargado de removerlas. Pero con el envejecimiento, el sistema inmune pierde esa capacidad de remover células senescentes y las células senescentes empiezan a acumular en los tejidos. Pero entonces, eso quiere decir que si el sistema inmunológico, digamos que no funciona adecuadamente o correctamente, no sé, una persona joven podría también tener una acumulación de células senescentes en los tejidos. Si tiene un envejecimiento prematuro del sistema inmune, sí. Por ejemplo, nosotros en el grupo del doctor Parra hizo estudios, por ejemplo, el estrés en tempranas etapas de la vida, como por ejemplo el maltrato infantil, se ha asociado con un envejecimiento prematuro. Entonces, la violencia en la niñez puede favorecer un estrés importante que va a favorecer el envejecimiento prematuro del sistema inmune. Y al tener un envejecimiento prematuro del sistema inmunológico, seguramente vamos a tener una mayor acumulación de células senescentes en los tejidos. Entonces, si una persona joven tiene un envejecimiento, pero tiene un sistema inmune envejecido, probablemente tenga mayor acumulación de células senescentes, como en el caso del maltrato, por ejemplo, que se ha descrito en la literatura. Pero pues estamos hablando de un estado patológico, no debería pasar. Sí, señora, gracias. Ay, yo les pido disculpas porque sí estoy con tos desde el fin de semana y se me alborota la tos y se me da la voz. Listo. Entonces, vamos a ver que hay la inmunosenescencia, que es el envejecimiento del sistema inmune, va a tener implicaciones tanto sobre las células de la inmunidad innata como sobre las células de la inmunidad adaptativa. En el caso de las células innatas, se ha descrito un incremento en las poblaciones proinflamatorias. Por ejemplo, los monocitos tienen diferentes subpoblaciones. Aparte, se pueden clasificar a partir de la expresión diferencial de moléculas de membrana como CD16 y CD14 y se pueden clasificar en clásicos, que son el mayor porcentaje, intermedios y no clásicos. Los intermedios son células proinflamatorias que han sido, por ejemplo, asociadas con el desarrollo de las placas ateromatosas en la enfermedad coronaria isquémica.
Y esas células incrementan, por ejemplo, en los adultos mayores o en las personas con el sistema inmune. Es una característica, por ejemplo, de inmunosenescencia, un incremento en esos monocitos intermedios que son células proinflamatorias. Como son células proinflamatorias, pues van a favorecer la secreción de citocinas. Entonces, una característica de la inmunosenescencia innata es el incremento de interleuquina 6 y factor de necrosis basal, sin tener ninguna infección activa. Uno, por ejemplo, le toma una prueba de plasma, una muestra de plasma, por ejemplo, a un adulto joven sano y la misma muestra de sangre se la toma a un adulto mayor sano y se puede ver que hay un mayor nivel de citoquinas inflamatorias en el adulto mayor que en el joven. Sin embargo, cuando por ejemplo, esas células in vitro en cultivo se estimulan con LPS, por ejemplo, las células de los jóvenes son capaces de producir más citoquinas que las células de los adultos mayores, a pesar de que las células de los adultos mayores de manera basal secretan más citoquinas. Sí es claro el escenario que les quiero presentar. Las células de base sin ninguna estimulación son capaces de producir citoquinas proinflamatorias, pero al ser estimuladas, esas células tienen menor reactividad, funcionan un poquito menos. Entonces eso es una característica de inmunosenescencia en células inmunes innatas. Entonces aquí está lo que les comentaba del artículo de López Otín. Entonces tenemos el de 2013 publicado en Cell, en el que describía como hallmark del envejecimiento la inestabilidad genómica, el acortamiento de los telómeros, alteraciones epigenéticas, pérdida de la proteostasis, desregulación de la sensibilidad a los nutrientes, disfunción mitocondrial, acumulación de células senescentes, agotamiento de células STEM y alteración en la comunicación intercelular. Sin embargo, con la reactualización que hizo de esos hallmarks del envejecimiento, incluye la inflamación crónica de bajo grado, que la vemos aquí, y esos hallmarks del envejecimiento como tal se han descrito como hallmarks del envejecimiento porque tienen tres características claves. Uno, son manifestaciones que son asociadas principalmente a la edad. Entonces, todas esas cosas ocurren en un organismo envejecido, entonces adultos por encima de los 60 años. Si se modifican, pueden acelerar el envejecimiento. Entonces, lo que les decía, la acumulación de células senescentes puede ocurrir cuando hay un sistema inmunológico envejecido, pero esto va a estar asociado con un organismo envejecido, ¿sí? No siempre, eso es otra cosa que hablábamos en inmunosenescencia, y es que, y ustedes lo saben como profesionales de la salud, la edad biológica se corresponde con la edad cronológica, ¿no? Y lo vemos ahorita, por ejemplo, cuando ustedes ven, por ejemplo, programas antiguos, comparan personas de 40, 50 años, se veían mucho más viejas, ¿cierto? De lo que hoy se ven personas famosas de 40 o 50 años, ¿sí? También ustedes lo pueden ver en su cotidianidad. Entonces vemos, por ejemplo, una persona famosa como Jennifer López, ¿cierto? Que está por encima de los 50 años y identifiquen una persona de su entorno de 50 años y claramente se puede ver mucho mayor. Y es porque, claro, pues lo que les digo, la edad biológica no se corresponde muchas veces con la cronológica porque finalmente la edad biológica va a depender del estilo de vida. Entonces, hacer ejercicio, tener una dieta saludable. No todos envejecemos igual. Ustedes pueden ver un adulto mayor de 80 años que ha hecho ejercicio toda su vida, que es independiente, que se baña por sí solo, que puede salir, que puede conducir, y pueden tener un mismo adulto de 80 años que no se puede levantar de la cama, que está postrado, ¿cierto? Con unas sarcopenias terribles. Entonces, esto pues es básicamente para contarles, ¿cierto? Que el envejecimiento se puede acelerar modificando cualquiera de estas características y también se puede desacelerar. Entonces, interviniendo sobre esas características, podemos detener el envejecimiento. Entonces, para que sea una de estas situaciones sea descrita como hallmark del envejecimiento es porque pues es una manifestación asociada a la edad y se puede intervenir acelerándola, o sea, si se interviene para puede acelerar el envejecimiento o puede desacelerarlo. ¿Listo? Este es de un artículo que básicamente cuando intentan evaluar ciertas diferentes patologías, pues diferentes enfermedades, de la descripción fisiopatológica de diferentes enfermedades, pues subyace cualquiera de estos hallmarks del envejecimiento, la inestabilidad genómica, la disfunción mitocondrial casi que está relacionada con múltiples enfermedades, la senescencia celular, ¿cierto? Y pues aparecen la macroautofagia alterada, la inflamación crónica y la disbiosis como tal. Entonces esas características del envejecimiento favorecen el desarrollo de enfermedades, de múltiples enfermedades. Entonces el envejecimiento se ha descrito como un proceso fisiológico, pero pues realmente no hay una teoría que permita poner a todos los científicos que trabajan sobre envejecimiento pues así clara, que todos estén completamente de acuerdo, pero hay algo que es importante conocer, sobre todo como profesionales de la salud, que van a estar interactuando con personas que van a acudir a ustedes en su proceso de salud y enfermedad.
Y es que nosotros, miren que desde los primeros primates que empezaron a caminar bípedo hasta las tribus recolectoras cazadoras pasaron 5 millones de años. Estas tribus cazadoras recolectoras tenían una expectativa de vida de más o menos 40 años. Nosotros requerimos la época de moderna, ¿cierto? Requirió solo 250 años para duplicar la expectativa de vida. Entonces, duplicar la expectativa de vida en tan poquito tiempo puede ser que nuestro organismo, ¿cierto?, no haya encontrado las herramientas para adaptarse a ese cambio tan abismal en la expectativa de vida. Ahora súmele a ese incremento en la expectativa de vida las consecuencias de la vida moderna, que son la inactividad, ¿cierto? Y la obesidad. Entonces, esas tribus recolectoras, cazadoras tenían, incluso en la Edad Media, largos periodos de ayuno, ¿cierto? No consumían carne todos los días. Eso pues tiene unas implicaciones en la dieta que claramente pues hoy en día, que muchas veces comemos 3, 5, 6 veces diariamente, pues nuestro organismo no viene diseñado para ese nivel de inactividad y para ese nivel de consumo de nutrientes. Estas dos cosas han sido asociadas con el favorecimiento de la inflamación crónica sistémica de bajo grado. Entonces tenemos los adipocitos, ¿cierto? Que se acumulan cuando hay incremento, cuando hay sobrepeso, son capaces de producir diferentes mediadores que van a favorecer la resistencia a la insulina, ¿cierto? Y la diabetes tipo 2, por ejemplo. En el caso de las células inmunológicas, entonces la inflamación puede favorecer el desarrollo de enfermedad como la aterosclerosis, que a pesar de que el cáncer viene incrementando de manera importante su incidencia, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en los países desarrollados y en vía de desarrollo como el nuestro. Por ejemplo, esta inflamación en las células nerviosas está asociada con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la enfermedad de Huntington y la enfermedad de Parkinson. Y adicionalmente, la inflamación, ¿cierto?, persistente, tanto a nivel sistémico como local, va a favorecer el desarrollo de cáncer. Entonces, esa inflamación crónica de bajo grado, que va a estar dada tanto por células de la inmunidad innata como células de la inmunidad adaptativa. Entonces tenemos que células como los neutrófilos, que vimos que eran importantes cuando llegaban al sitio de la infección, hablando de la respuesta inflamatoria aguda, pierden la capacidad de secretar esas redes que son importantes para la destrucción de patógenos, menor capacidad de fagocitosis y pues menor capacidad de granulación. Células como los monocitos son capaces de secretar más citoquinas inflamatorias en estado basal, pero producen menos radicales libres y tienen menor capacidad fagocítica y tienen una menor expresión de receptores de reconocimiento de patrón como los Toll-like receptor. Las células dendríticas adicionalmente tienen una menor capacidad de presentación antigénica y durante la estimulación producen menor cantidad de citoquinas proinflamatorias que las células dendríticas de un adulto joven. Las células inmunes adaptativas, entonces, por ejemplo, las células T, tienen una menor expresión de CD40, que es un importante ligando molécula de interacción con los linfocitos B para la producción de anticuerpos, disminuye el repertorio de células vírgenes y disminuye el repertorio de células como las células T reguladoras. Entonces, con el envejecimiento se ha visto un incremento de enfermedades autoinmunes, principalmente en las mujeres, un aumento, ¿cierto?, de células inflamatorias, como por ejemplo las TH17, aumentan las células de memoria, pero estas células de memoria expresan menores moléculas coestimuladoras como CD28, incrementan la expresión de receptores asociados con agotamiento celular como PD1, CTLA4 y receptores que son típicos de células NK, como KLRG1, que es una característica muy importante de inmunosenescencia en el sistema, en las células T, y es que las células terminalmente diferenciadas empiezan a expresar receptores que típicamente han sido descritos en células de características innatas como las natural killer, y un ejemplo de él es el KLRG1. Disminuye la capacidad de interacción entre las células inmunes innatas, ¿cierto?, y las células inmunes adaptativas para la respuesta inmune óptima, pues una menor actividad de anticuerpos, y algo que es muy importante es que disminuye la diversidad. Por eso es que, por ejemplo, frente a patógenos nuevos, como lo que ocurrió durante la pandemia por SARS-CoV-2, que los adultos mayores tenían una menor, pues se morían más, ¿cierto? Y era básicamente porque tenían una menor capacidad para responder a patógenos nuevos, como era el caso del SARS-CoV-2. Adicionalmente, con el envejecimiento, ¿cierto? Aquí aparece ese concepto del que ya les había hablado en un momento, que es la metainflamación, que es asociada con la inflamación que se produce en el sistema digestivo, consecuencia de la dieta occidental, la pérdida de barreras, que pues van a ser un estímulo inflamatorio para estas células que de base no están funcionando muy bien.
Hay disfunción mitocondrial, ¿cierto? Que es otra característica del envejecimiento. Hay un incremento en acumulación de células senescentes en todos los tejidos. Disminuye la autofagia, alteración de la actividad del protesoma. Y básicamente, pues, todas estas condiciones van a favorecer el incremento de citoquinas inflamatorias, que es lo que se ha descrito como envejecimiento inmunoinflamatorio o inflammation, que es una inflamación crónica de bajo grado persistente. Pero pues no todo es malo. El envejecimiento visto como un proceso fisiológico, ¿cierto? Como ese incremento en nuestra expectativa de vida que logramos con la vida industrializada, con la generación de vacunas, ¿cierto? Eso ha permitido, y los diferentes las mejoras en la sanidad básica, pues ha permitido que podamos tener una expectativa mayor. El envejecimiento fisiológico entonces puede favorecerse la longevidad siempre y cuando a lo largo de nuestra vida tengamos efectos protectores, como lo que les decía, la dieta y el ejercicio, o ese envejecimiento inflamatorio puede irse hacia la fragilidad con enfermedades asociadas con el envejecimiento en la medida que nuestro estilo de vida pues tiene unos efectos deleterios sobre ese envejecimiento. Entonces, pues ustedes deciden, ¿cierto?, sobre cuál de ellos van a transitar. Y eso es porque básicamente a mayor inflamación, ¿cierto? Mayor envejecimiento, y a mayor envejecimiento pues vamos a tener mayor inflamación, y a mayor inflamación pues mayor enfermedades crónicas relacionadas con la edad, y esto asociado a una mayor fragilidad durante el envejecimiento. Entonces lo que les decía, que esa inflamación se ha relacionado directamente con la fragilidad del adulto mayor, y es que en este estudio publicado en el 2016 con italianos que tienen una expectativa de vida muy alta, entonces habían centenarios, pues tienen incluso adultos mayores centenarios, y en los estudios pueden incluir adultos de 90 a 100 años. Vemos que al medir citoquinas en plasma como interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, y pues relacionarlo con el índice inflamatorio, podemos ver que los triangulitos verdes que están asociados con fragilidad, ellos utilizan escalas de capacidad funcional para clasificar a los adultos mayores en no frágiles, prefrágiles y frágiles, y encontraron que los frágiles tienen mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias circulantes que los adultos mayores que no eran frágiles. Entonces, se confirma, ¿cierto?, la propuesta de que la inflamación crónica de bajo grado favorece el desarrollo de enfermedades, y las enfermedades pues van a favorecer la fragilidad durante la vejez. Aquí viene pues lo que ya les había hablado, que no envejecemos igual, entonces no siempre, no, a todos, no todos tenemos la misma edad biológica, no se corresponde la edad biológica con la edad cronológica. Eso va a depender de los estilos de vida. Vemos casos como los que le comenté, entonces tenemos a Jennifer López de 50 años, eh, que parece viéndose mucho más joven, ¿cierto? Pero también tenemos personas de 35, 40 años que se ven como si tuvieran 50, 60 años. Entonces eso pues es básicamente secundario o resultado de los estilos de vida. La inflamación crónica de bajo grado pues va a favorecer un mayor envejecimiento. Y adicionalmente esto, pues de cómo vamos a envejecer en términos de inmunosenescencia, aparece otro concepto que es acá, que es la inmunobiografía. Entonces, nuestro sistema inmunológico va a envejecer de acuerdo a los diferentes retos a lo largo de la vida. Entonces, los países que tenemos una alta incidencia como el nuestro de infección por virus latentes como citomegalovirus, pues tendemos a favorecer un envejecimiento prematuro del sistema inmune. Adicionalmente, pues imagínense los sitios con alta, nosotros aún somos un país con alto índice de violencia intrafamiliar, tenemos violencia, maltrato infantil, y todos esos ambientes estresores pues van a favorecer un envejecimiento prematuro del sistema inmune. Diferente, por ejemplo, y adicionalmente, bueno, sin ponerlo tan grave, por ejemplo, en la capital nosotros tenemos unos picos de infecciones respiratorias, ¿cierto? Infecciones estacionales que no se tienen, por ejemplo, en otros países. Eso hace que esa estimulación persistente del sistema inmune, adicionalmente nosotros también en algunas zonas rurales todavía tenemos infecciones por parásitos, etcétera, pues sea muy diferente el sistema inmunológico de un colombiano al sistema inmunológico de un ciudadano suizo, por ejemplo. Entonces, esa huella inmunológica a lo largo de nuestra vida pues va a determinar también cómo va a ser la inmunosenescencia y la inflamación crónica sistémica para el desarrollo de diferentes enfermedades, y súmele a eso el estilo de vida. Entonces, aquí creo que aparece algo de lo que se habla, pues a ustedes le van a hablar mucho en su carrera, y es la necesidad de una medicina personalizada, porque pues esto claramente demuestra que todos somos diferentes. Y también que dependiendo cómo sea el envejecimiento de cada uno, pues va a ser la capacidad de responder, por ejemplo, a los programas de vacunación.
lo veíamos acá, entonces una menor expresión, por ejemplo, de CD40, ¿cierto? Y para la interacción con los linfocitos B, pues va a hacer que los adultos mayores tengan una menor capacidad de respuesta a las vacunas. Y hay un artículo que publicamos con el grupo, que el autor principal es Nicolás, sobre toxoide en adultos mayores, que muestra efectivamente cómo los adultos mayores pues tienen una menor expresión del CD40 ligando, y este se asociaba con una menor expansión de las células T foliculares circulantes, que son necesarias para montar esas respuestas a la vacunación a largo plazo. Entonces, la inmunosenescencia podemos resumirla con una disminución en la capacidad de responder a nuevos antígenos, que era lo que sucedía, por ejemplo, durante la pandemia, un aumento de las citocinas proinflamatorias circulantes, respuestas de memoria no sostenidas y la inflamación crónica de bajo grado. La inmunosenescencia va a hacer que el organismo sea menos capaz de responder a las vacunas, tenga una mayor susceptibilidad a la sepsis y adicionalmente una mayor incidencia y desarrollo de cáncer. Así como se han publicado artículos para describir las características claves del envejecimiento, también empiezan a aparecer ciertos artículos que describen las características claves de la inmunosenescencia. Entonces, alteración de la respuesta inmune, tanto de células T, NK, células B, macrófagos, células mieloides supresoras y otras. Esas inmunosenescencia, pues, como les decía, va a aumentar el riesgo a las infecciones, a enfermedades relacionadas con la edad, como enfermedades cardiovasculares, degenerativas, autoinmunes y metabólicas, y una mayor tumorogénesis. Hay algo que se ha descrito y es la diferenciación de la respuesta inmune entre los sexos biológicos. Y es, por ejemplo, que con la inmunosenescencia los hombres tienen un mayor riesgo a la infección, mientras que las mujeres tienen un mayor riesgo a las enfermedades autoinmunes. Eso todavía no está bien descrito cómo es el mecanismo, pero pues claramente subyace ahí, ¿cierto? Una base pues, hormonal a ese cambio en la respuesta o a la inmunosenescencia. Lo que inicia la inmunosenescencia, pues es la involución tímica, ¿cierto? Entonces, la pérdida de la producción de células T, ¿cierto? El inflammaging, entonces ese fenotipo secretor asociado a senescencia, que fue descrito inicialmente en fibroblastos, ¿cierto? Con el acortamiento de los telómeros, que estas células entraban en senescencia replicativa, pero que continuaban siendo metabólicamente activas y pues ese fenotipo secretor asociado a senescencia que ha sido relacionado con la transición epitelio-mesenquimal para el desarrollo del cáncer, pero nuestras células inmunes, que son senescentes, pues van a entrar todavía a producir más APs, como con citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6, 8, 18, 29, interferón gamma y factor de necrosis tumoral. Cambios en las poblaciones de memoria de linfocitos T, disminuye considerablemente, ¿cierto? Asociada con esa involución tímica, los linfocitos T vírgenes, aumento de los linfocitos T de memoria, disminución de las células efectoras y una menor diversidad del receptor de células T. Un aumento en la memoria de células de memoria virtual y disminución del repertorio para reconocimiento de los antígenos. Hay algo que no sé si lo tengan programado durante el semillero de este semestre, y es un nuevo brazo del estudio de la inmunología, que es el inmunometabolismo. Entonces, con el mejoramiento de las técnicas para el estudio, para la investigación básica en inmunología, pues ha permitido ver cómo las células inmunes durante su activación y vuelta al reposo tienen cambios metabólicos que subyacen, ¿cierto?, a las diferentes vías metabólicas que han sido descritas en todas las células, que son la glicólisis, la fosforilación oxidativa, la utilización de ácidos grasos para la producción de energía o de otros nutrientes. Entonces, es todo un área de la inmunología que se conoce hoy en día como inmunometabolismo. Entonces, cómo esa reprogramación metabólica necesaria para la respuesta de las células inmunes se ve alterada con el envejecimiento, favoreciendo la glicólisis, la producción de radicales libres y disminuyendo la biogénesis mitocondrial. Todo esto pues va a generar unas consecuencias. Y vemos aquí pues la activación de linfocitos T durante la respuesta inmune convencional. Entonces tenemos que las células dendríticas, ¿cierto?, son capaces de presentarle a las células T mediante el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿cierto?, para la activación del linfocito T. Entonces tenemos la presentación del péptido acá, tenemos que es la primera señal, ¿cierto? La presentación mediante el complejo mayor de histocompatibilidad y la unión con el receptor del linfocito T, una señal coestimuladora, que es la unión de CD80, de una molécula coestimuladora en la célula dendrítica como CD80 con la molécula coestimuladora en la célula T, que es CD28, y la tercera señal, que es el ambiente de citoquinas propicio, como interferón alfa o interleuquina 12, ¿cierto?, para la activación correcta del linfocito T. ¿Qué pasa durante? Y eso pues va a favorecer la respuesta inmunológica normal. Durante el envejecimiento, pues vamos a tener que el repertorio de células disminuye, las células dendríticas tienen una menor capacidad de fagocitar, tienen menor expresión de CD80 y CD86, menor capacidad de presentación antigénica y menor producción de citoquinas proinflamatorias. Entonces ahí ya se nos están alterando la señal 1, 2 y 3 para la activación del linfocito T.
Adicionalmente, tenemos unas células T, ¿cierto? Con menor diversidad, entonces vamos a tener una expansión oligoclonal, que eso pues va a hacer que la respuesta inmunológica sea menor a la respuesta inmune de un organismo joven. Lo vemos acá, entonces en la línea discontinua tenemos una menor respuesta tanto cuando hay antígenos primarios como cuando hay una respuesta de memoria en comparación con un organismo joven, y eso es pues secundario a la inmunosenescencia. Hablando propiamente de los linfocitos T, entonces con la inmunosenescencia se caracteriza por la involución tímica que comienza a tempranas edades, ya está completamente disfuncional, es un órgano disfuncional hacia los 20 años en la mayoría de los adultos. Hay una pérdida de la protostasis de las células, hay alteración génica, disfunción mitocondrial, que es muy importante para la reprogramación metabólica necesaria para las respuestas inmunes, inmunodeficiencia, disminución del repertorio, imbalance entre las células de memoria y las células vírgenes, células T senescentes, falta de plasticidad y, como les decía aquí, muy grande, pues el inflammation. Hay algo muy importante que es para que se lo lleven, y es que las células senescentes no proliferan. O sea, la característica clave de las células senescentes es que son células que no son capaces de proliferar. Tienen una detención irreversible del ciclo celular. La senescencia se puede dar por la estimulación repetida antigénica repetida sobre los linfocitos T y sobre estímulos genotóxicos como por ejemplo los radicales libres. Hay otro estado disfuncional de los linfocitos T, que es el agotamiento celular, que ha sido descrito mucho en los linfocitos infiltrantes en el microambiente tumoral, y es como las células cancerígenas son capaces de inducir el agotamiento de los linfocitos T, y estos linfocitos T agotados no son capaces de replicarse, pero pues la detención del ciclo no es temporal, puede revertirse, y se caracterizan por la expresión de receptores de agotamiento como PD1, TIM3, CTLA4, LAC3, entre otros. ¿Cómo se induce la senescencia celular en los linfocitos T? Entonces, hay una fase 1, que es la de inducción. Entonces, un estímulo como el acortamiento de los telómeros o el daño al DNA por radicales libres, radiación ionizante o deprivación de factores de crecimiento, va a generar que se activen las respuestas al daño del DNA. Entonces, pues tenemos las diferentes respuestas dependiendo del estrés. Entonces, se activa la respuesta de reparación. Entonces, por ejemplo, aquí sobresale este H2AX fosforilado para activar la reparación del DNA. Cuando esa reparación no es exitosa, la célula entra en arresto del crecimiento del ciclo celular, que se conoce como senescencia. Entonces hay una respuesta al daño, ¿cierto? Que va a inhibir el ciclo celular, y estas células senescentes se caracterizan por la expresión de moléculas como P51, P21 y P16. Por el otro lado disfuncional, que es el agotamiento, entonces tenemos una fase de inducción, que es la carga persistente antigénica, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el microambiente tumoral. Esa estimulación antigénica persistente va a hacer que se produzca la sobreexpresión de los receptores de inhibición, que les decía P1, CTLA4, TIM3 y LAC3. Entonces, por ejemplo, hoy en día alguna inmunoterapia que se trabaja sobre los puntos de control inmunológico con la inhibición de los puntos de control. Entonces hay anticuerpos anti-PD1 y anti-CTLA4 para favorecer la activación de estas células inmunológicas en el microambiente tumoral y que se reactive la capacidad del sistema inmune de matar las células. Los investigadores que descubrieron y trabajaron sobre esta inhibición celular por CTLA4 y PD1 fueron merecedores del Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 2018. En la fase 3, entonces, estos receptores de inhibición del ciclo van a favorecer el arresto del ciclo celular, una disminución en la capacidad citotóxica y una inhibición en la producción de citoquinas. Aquí vemos cómo son los fenotipos de linfocitos T durante el envejecimiento. Entonces tenemos una célula T virgen, ¿cierto? Que de acuerdo a lo largo de la vida y a la estimulación que reciba la exposición frente a antígenos, pues se van a generar unas células de memoria y unas células efectoras. Las células efectoras pueden tener diferentes estados de diferenciación, que son como las células terminalmente diferenciadas, que también tienen un arresto del ciclo celular, pero son capaces de producir citoquinas, pueden expresar características asociadas a células innatas, que era lo que les comentaba, por ejemplo, en la expresión de receptores típicos de células NK, como son KLRG1 y C54, y activación de las vías de la máquina de AMPK, que es un importante regulador metabólico de la célula. El agotamiento celular, que aquí una característica importante que diferencia el agotamiento de la senescencia, y es que la detención del ciclo en las células agotadas puede ser reversible, mientras que en las células senescentes es irreversible. Pero váyanse con ese irreversible entre comillas. La inmunología continuamente está teniendo nuevos descubrimientos y esto puede cambiar, aunque pues actualmente se describe como irreversible. Las células agotadas, perdón, expresan los receptores inhibidores y adicionalmente tienen unas funciones efectoras deficientes.
Mientras que las células senescentes son muy activas metabólicamente, entonces se caracterizan por ese fenotipo secretor asociado a senescencia, tienen cambios en la heterocromatina y tienen incrementada la síntesis de proteínas. Entonces vamos a ver que estos son como los estados disfuncionales de las células efectoras que pueden estar asociados con senescencia. Esto que veíamos acá, que entonces que es las células terminalmente diferenciadas que son capaces de adquirir características de células innatas, lo vemos en este artículo publicado por el grupo de Akbar, que es un grupo de investigación del Trinity College, que se ha caracterizado por investigación en inmunosenescencia. Muestran acá como las células TCD8 terminalmente diferenciadas, que son estas TEMRA de acá, que son las mismas TEMRA descritas acá, expresan más CD57 y KLRG1, que son receptores típicos de células NK. Finalmente, que dentro de los mecanismos inmunosupresores en el microambiente tumoral de las células cancerígenas, pues está llevar a los linfocitos T a estados disfuncionales como la anergia, el agotamiento y la senescencia, pues sobresalen estos dos últimos que pueden revertirse ya sea con inmunoterapia a través de anticuerpos contra los receptores de punto de control o también mirando formas o moléculas con las cuales podamos revertir la inmunosenescencia y favorecer el funcionamiento de los linfocitos T. Resumiendo, entonces las células inmunes senescentes tienen una menor expresión de células coestimuladoras como CD27, CD28 y CCR7, que esas son importantes de la señal 2 para la activación de los linfocitos T, acortamiento de los telómeros, aumento en la expresión de CD45RA, por eso son descritas como células TEMRA, aumento en la expresión de MAP-kinasa P38, que la veíamos acá cuando veíamos la activación de la respuesta al daño del DNA, aumento en la expresión del H2AX, que también lo veíamos ahí en el mecanismo de activación de la senescencia. Este de apoptosis, hay unos estudios que lo describen como aumento de apoptosis, otros dicen que son menos sensibles a la apoptosis, ahí está como en discusión, y defectos en la señalización de la vía AKT, que también es importante para la reprogramación metabólica de estas células. Entonces, ya para resumir toda la parte de senescencia, entonces hay unas características, ¿cierto?, de senescencias de las células inmunes innatas, como los neutrófilos, los monocitos, las células dendríticas y las natural killer, que son en neutrófilos, aumento de la susceptibilidad a la apoptosis, monocitos con mayores poblaciones proinflamatorias y nivel de citoquinas basal, células dendríticas, mayor secreción de interleuquina 6 y TNF-alfa, que favorece esa inflamación crónica de bajo grado, y natural killer, con aumento en el número de células circulantes y la expresión de receptores inhibitorios. En el caso de los neutrófilos, disminuye la capacidad de la quimiotaxis, la fagocitosis y la producción de radicales libres, disminuye la expresión en los monocitos, disminuye la expresión de TLRs, de fagocitosis y de producción de radicales libres. En las células dendríticas, disminuye el número de poblaciones como tal de células dendríticas, menor producción de interferón, menor capacidad de presentación antigénica, y en las natural killer, menor capacidad citotóxicas y menor capacidad de interferón gamma. Ese sería como el resumen de las características de inmunosenescencia en las células de la inmunidad innata. En el caso de las células de la inmunidad adaptativa, los linfocitos T tienen un aumento en las poblaciones terminalmente diferenciadas y expresión de receptores de células inmunes innatas como KLRG1 y CD57 y disminución en la expresión de moléculas coestimuladoras, menor capacidad de generar memoria y menor actividad de la telomerasa y de la capacidad proliferativa. Y en el caso de los linfocitos B, aumenta en la expresión de genes como P16 y ARF que están asociados con la activación de la respuesta al daño, menor especificidad de los anticuerpos y menor capacidad de cambio de isotipo. Espérenme, ¿cuánto me falta? Me falta mucho. Pero yo creo que ya les he dicho pues, en términos generales lo que les quería comentar de la inflamación crónica de bajo grado. Entonces es importante saber que es característica clave de la inmunosenescencia o envejecimiento del sistema inmune. Esta va a favorecer cáncer, infecciones, enfermedades cardiovasculares y trastornos degenerativos. Y como características clave, hay una menor cantidad de linfocitos vírgenes, aumento de las poblaciones de linfocitos terminalmente diferenciados, ¿cierto? Y unas células inmunes innatas que van a favorecer lo que se conoce como inflammation. Es importante que sepan que, pues esto pues ustedes lo saben, estamos viviendo más tiempo, ¿cierto? Se espera que, por ejemplo, en un país como el nuestro hemos visto unas disminuciones considerables en las tasas de natalidad y se espera que más o menos hacia el 2050 entre el 20 y el 30% de la población sean adultos mayores. Eso es importante porque si seguimos envejeciendo con alto índice de enfermedades crónicas no transmisibles, pues eso va a generar una carga importante a los sistemas de salud. Entonces, y si eso es acá en nuestro país que es en vía de desarrollo, pero países industrializados, se espera que hacia el 2050 sea más del 30% de la población. Entonces, hoy en día se invierte una alta cantidad de dinero en estos estudios del envejecimiento para tratar de contrarrestar, ¿cierto?, estas características que van a favorecer el desarrollo de enfermedades y pues
una invitación a que esto que estamos viendo, ¿cierto? Lo estamos viendo acá en nuestro país, la inversión de las pirámides poblacionales, pues nos permita envejecer más saludables, menos frágiles, ¿cierto? Y más independientes. Y al día de hoy, pues a pesar de las investigaciones, lo único que tiene un efecto real es alimentarse bien y hacer ejercicio. Entonces creo que voy a terminar con esta diapositiva. No sé si tengan preguntas. Gracias, profesora Ivonne. ¿Preguntas de las personas que nos acompañan? Y me falta mucho. Profesor, entonces, de los hallmarks del envejecimiento así eh, asociados a, es decir, a nivel del sistema inmune innato, en particular de los monocitos, ¿qué cosas nuevas has revisado desde la tesis? Mm. Pues bueno, lo nuevo que era lo que les decía, por ejemplo, cuando nosotros presentábamos pues la propuesta y los resultados, siempre se ha caracterizado como irreversible la inmunosenescencia, ¿sí? Que ya, o sea, era una detención del ciclo irreversible, pero incluso lo estuve buscando para ponerlo dentro de los artículos a revisar, pero no lo encontré. Y es un estudio que publicaron el año pasado en Nature que muestran que pueden intervenir esa senescencia replicativa y al parecer se podría revertir, ¿sí? Reprogramar. Ujú. Eso, a nivel de la médula ósea, parece ser que hay algunos estudios que permiten, bueno, no estrictamente hablando la recuperación o la reversión, pero sí, eh, es decir, aprovechar cosas de los precursores hematopoyéticos a nivel de las células STEM, pues para otras cosas efectivas. A ese nivel has escuchado algo de no poder reprogramar las células STEM de memoria, de médula ósea, precursores de estos células mieloides del sistema inmune innato, como para que ese inflammaging no sea tan marcado o eso, o no. Sí, profe, incluso pues los estudios de Mijail Netea sobre el entrenamiento inmune innato. Ujú. Ellos han hecho estudios en los que muestran que la reprogramación metabólica puede, o sea, los cambios en la cromatina que ellos describen, como esas firmas para el entrenamiento, la memoria inmunológica innata, trascienden hacia las células madre hematopoyéticas. Ajá. Ese entrenamiento inmune pues tiene dos caras, ¿no? O sea, uno que pues puede favorecer las respuestas a la infección, pero dos, puede persistir un estado inflamatorio que favorece el desarrollo de enfermedad. Entonces, Sí. ellos vienen trabajando en diferentes moléculas para tratar de regular ese entrenamiento inmuninato, inclusive desde células madre pluripotenciales. Oh, ok. ¿Cuál es la razón de que el default sea inflamación? Sí, porque bien podría ser lo otro, ¿no? Mm. Pero es esa cronicidad de las células a generar una inflamación crónica, del inflammaging y pues asociado a la edad. ¿Qué está detrás de eso? Pues es una cosa multifactorial de la dieta, de los hábitos de vida y eso, o hay algo intrínseco de las células que sea que como su default, tu programa default sea la inflamación. Sí, pues eso, pues ahí, por ejemplo, no está tan claro porque lo que se ve durante la sepsis severa en adultos mayores es que se van para el otro lado, ¿no? Después de esa respuesta inflamatoria desregulada, se van hacia la inmunoparálisis y la inmunoparálisis es lo que finalmente termina llevándolos a la muerte. Sí, ok. Entonces, o sea, no tendría una respuesta concreta, pero, o sea, sí se ve como esa inflamación de base, como si quedaran ahí encendidas, ¿cierto? Como respondiendo persistentemente, no fueran capaces de retornar a la homeostasis y como a la normalidad. Ujú. Pero lo que hemos visto es que, por ejemplo, si se reestimulan esas células, la producción no es tan eficiente como la de una célula joven. Ok. Tienen cierto grado de fatiga, ¿sí? Sí, exacto. Ujú. Y pues eso todo es epigenético, ¿no? Es decir, pues lo de la inflamación es claro, pero ¿qué tan reversible usted ve, por ejemplo, que a ese nivel con modificadores epigenéticos de las histonas, que los hay, por lo menos in vitro se usan como ciertas desacetilasas, etcétera, o metilasas, dependiendo de lo que uno quiera ver, pudieran ser una parte del manejo del inflammaging en vivo. Sí, es que, pues no sé, cuando nosotros arrancamos a estudiar este tema, veíamos como, o sea, como que todo eran temas como separados, ¿cierto? Veíamos la inmunosenescencia, veíamos el inmunometabolismo y dentro de esa inmunosenescencia el inflammaging ahí descrito, ¿no? Y también, pues, con el inmunometabolismo empezamos a meternos en los estudios con Mijail Netea, lo del entrenamiento inmune innato. Y estaba pensando yo hoy para la sesión cómo están íntimamente relacionados. O sea, podría decir en este momento contemporáneo, o sea, creería yo que podría proponer en este momento que el inflammatory aging es una memoria inmunológica innata, o sea, un entrenamiento inmune innato desregulado. Ajá. Y en la Sí, medida desregulado, y en la medida que se están proponiendo diferentes moléculas y demás para controlar ese entrenamiento inmune innato desregulado, pues podríamos pensar que sirven también para controlar el envejecimiento inflamatorio. pero digamos, teniendo en cuenta que las células del sistema inmune innato pues son perecederas, ellas no duran mucho tiempo, ¿cierto?
Entonces, ese programa estaría radicando a nivel de los precursores en la médula ósea. Sí, profe, sí. Ok, porque Sí, eso e sí, incluso ellos han trabajado con lo de BCG, de cómo la sí, BCG pues genera unas protecciones no específicas sí, correcto. Ujú. y que son a larguísimo plazo, pues, Y que son es- en precursores de la médula ósea, producidos ajá, por el BCG que infecta los precursores de las células madre de médula ósea, ¿cierto? No, eso está bien interesante, pero esto sería en el sentido nocivo de la inflamación crónica, que los hábitos de vida o la ingesta de la dieta, lo que está impactando esos precursores y estamos generando monocitos, macrófagos, pues ujú, con tendencia a la inflamación, ¿cierto? A medida que se acumula la edad. ujú, sí, señor. No sé si haya preguntas de los estudiantes, por favor. Gracias, profesora Ivonne, muy chévere su charla. De los estudiantes, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario, por favor? Bueno. Son las 4 de la tarde. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Ivonne, una vez más, Nicolás, por poner junto esta sesión. Y nos vemos de hoy en 8 días. Una feliz tarde y Buena tarde a todos. feliz tarde para todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Profe, estoy como